Gracias, señora hospedadora. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para los que conformamos el colectivo de escribiendo darles la bienvenida a La Mirada Poética, el primero de una serie de encuentros planificados para este año, y presentar a Sebastián Olazo, poeta, narrador y compañero de este espacio. Quinto Elemento es un colectivo federal nacido en enero de 2019, preocupado por temas que nos constituyen en nuestra condición de ciudadanos y con la palabra, e integrado por escritores nacidos y residentes en distintos puntos de Argentina: San Juan, Córdoba, La Pampa, Ushuaia, Mar del Plata, Punta Alta, La Plata, Ciudad de Buenos Aires y varias localidades del conurbano bonaerense. Agradecemos la presencia de todos ustedes, talleristas, alumnos, amigos, por haberse tomado este rato para pensar juntos acerca de los temas que hoy nos proponemos ver. Un agradecimiento particular para todos los hermosos y las hermosas poetas que están acá, que no podemos nombrar, realmente no los podemos nombrar a todos. Ya nos hemos estado saludando, pero no podemos nombrarlos, pero además de los amigos, los talleristas de todos nosotros, compañeros que, bueno, que están acá. Pero sí voy a mencionar, porque es un honor tener con nosotros a Susana Cabucci y a Raquel Hadusliber, dos poetas, bueno, que todos hemos leído y que nos prestigian este momento con su presencia. Muchas gracias, señoras poetas. Valoramos también muy especialmente que estén aquí poetas y amigos y amigas de la Patria Grande. Un saludo muy especial de todo Quinto Elemento a Ada Zapata de Bolivia, y a Juan y Rojas, a Enrique Geni, Cecilia Moyano y Margarita Bustos de Chile, y Miriam Sendoya de Colombia. Creo que todos están conectados, por lo menos iban a estar. Bueno, van a estar muteados. Ustedes ven que hemos encontrado esta manera, que es nos pareció la mejor. Así que los hospedadores ya nos han muteado, y si en algún momento alguien tuviera que decir alguna cosa, va a poder desmutearse, pero la idea en principio es que no, es que nos manejemos a través del chat, donde ustedes van a poder escribir lo que quieran decirnos, ¿no? La dinámica del encuentro, les cuento un poco, será una sucesión de tramos, y después de cada uno, el expositor va a responder interrogantes formulados por ustedes. Y van a usar ese chat que les decía recién, ¿no es cierto? Y las preguntas van a ser leídas por quien les habla. En una hora aproximadamente vamos a hacer un pequeñísimo receso de 3 o 4 minutos para el que quiera ir a cambiarle la yerba al mate o calentar el agua, pero no más que eso. Ya les vamos anticipando que va a haber una próxima actividad de Quinto Elemento, que va a ser una charla a cargo de la licenciada en Psicología María Inés Bertúa, titulada Letra, Palabra y Acto Transformador. Y esto va a ser a partir de la novela Lección de Alemán de Siegfried Lenz, y esta presentación, o digamos este encuentro, va a tener lugar el sábado 30 de enero, también vía Zoom, así que ya los vamos a estar invitando de manera formal. Sin más preámbulos, voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Sebastián Olazo nació en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, en 1968. Reside en la ciudad de Buenos Aires. Trabaja como editor, corrector literario y corrector de estilo de traducciones y material pedagógico. Coordina talleres de poesía, de narrativa y de lectura y análisis literario. Ha participado en antologías poéticas en Argentina, México y España. Escribe cuentos y poemas en el marco de programas en español para escuela de Estados Unidos. Ha publicado el segundo cuento de la historia de la humanidad, Cangrejal Ediciones, 1993, Control sobre mis ojos, poesía, Yaguarón Ediciones, 2006,
Tiranía del desborde, poesía, Vinci Guerra, 2009. El dúo perfecto, cuentos para niños en formato digital, de CMS Ediciones, 2013. Y Contra Dios y Marea, Vinci Guerra, 2016. Se encuentra inédito su poemario La Era de las Calles Vacías. Con ustedes, Sebastián Olazo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Bueno, muchas gracias por estar acá. Eh, Estamos teniendo un problema técnico con la transmisión. Aparentemente está saliendo sin imagen. Pero bueno, no lo pude resolver. Así que les pido disculpas. Eh, Este encuentro nace a partir de una serie de inquietudes que tenemos personas cercanas a la poesía, lo que no significa que escribamos poesía necesariamente, y que tiene que ver con cuál es la verdadera efectividad de la palabra. Nosotros, como un acto de fe, creemos en que la palabra transforma, pero hay veces en que sentimos que la palabra puede llegar a ser estéril o que depende de en manos de quién esté la palabra, con lo cual puede transformar de un modo muy negativa la realidad. Esto también tiene que ver con una mirada política y con quién ejerce el poder y cómo usa la palabra, quién ejerce el poder. Entonces, todo esto es algo que nos, nos excede en términos individuales, pero en términos colectivos creo que también ayuda a la lucha, digamos. Cuando hablamos de la mirada poética, no estamos hablando de la palabra en sí, sino del uso de la palabra. Acá habría que hacer un recorrido histórico muy breve que es incompleto, tiene algo de antojadizo. Lo importante no es tanto hablar del recorrido en sí, sino a donde yo quiero apuntar con el recorrido en sí. Hay mucha subjetividad, seguramente hay desinformación de mi parte y puede haber baches de conocimiento o algún error. No se lo tomen como en términos académicos esto, ¿sí? Pero digamos que cuando yo hable del lenguaje o del idioma, siempre voy a hablar del lenguaje oral, de lo que tiene que ver con palabras, ¿no? Porque alguien podrá decir, bueno, también hay lenguaje de señas, hay distintos tipos de lenguajes. Vamos a ir simplificando un poco y hablar de lenguaje en cuanto a palabra, uso de la palabra. Pareciera que el lenguaje nació de entrada, los idiomas se conformaron de entrada a su vez como un modo de comunicarse, de comunicar conceptos, ¿sí? Entonces, eh, tal como están armados los idiomas, no solamente el castellano, son idiomas con los cuales, bueno, uno describe cosas, las nombra, las señala de algún modo, y y así se forma la comunicación. De un modo que yo creo que es bastante inicial, aparece un uso del lenguaje para algo distinto, que sea la comunicación coloquial, y que tiene que ver con el rescate de la historia, con las preguntas que van teniendo quizás los hombres primitivos, con la necesidad de transmitir recuerdos, tradiciones, costumbres, valores. Y ahí es donde nace la primera mirada poética. La primera mirada poética es el primer uso, creo yo, del lenguaje para algo distinto de la comunicación en el diálogo. Es un modo en el cual las personas empezaron a estar en contacto con un rol social, incluso con una trascendencia, con la naturaleza, con el mundo, con el origen. Y ahí evidentemente necesitaban una regla mnemotécnica para poder transmitir esto y que siguiera hacia adelante, con lo cual cualquier disciplina que pensemos hoy, la filosofía, la historia, la psicología, la literatura, pero también el periodismo,
nace versificado, o sea que la primera mirada poética tiene que ver con un formato y no con una esencia. Es un formato, es aplicar una regla mnemotécnica, con lo cual la versificación, tener la misma cantidad de sílabas, tener palabras que suenen parecidas hacia el final, ayudaba a transmitir estos conocimientos o estas dudas o estas inquietudes de generación en generación. No había escritura, o en algún momento empezó a haber escritura, pero tenía un alcance nada más que para elites. Entonces, la poesía nació como una regla mnemotécnica y era un formato. Entonces, yo podía, para inventar algo que incluso está fuera de época, lo que voy a decir, en una conversación decir, en mayo voy a viajar al Paraguay a visitar a mi amigo Vicente, y esto era una conversación. Ahora, si yo esto lo quería transmitir porque es un concepto que tenía que traspasarse, se tenía que enterar a otra gente, yo tenía que decir, estaré ausente en el mes de mayo, pues visitaré a Vicente, mi amigo paraguayo. Es lo mismo, pero el formato era lo que determinaba la posibilidad de cierta permanencia del mensaje. A partir de la aparición de la imprenta, de una escolarización más o menos masiva en Occidente, por lo menos menos elitista de lo que había sido en la Edad Media o antes, ya tenemos la escritura, no necesitamos acordarnos de memoria, podemos dejar el testimonio escrito y lo podemos transmitir y podemos alfabetizar a las nuevas generaciones para que vayan a esos escritos y se enteren así. Entonces ahí ya la necesidad de la poesía como formato caducó. Entonces ahí es donde, bueno, los periodistas pudieron transmitir las noticias de un modo distinto de lo que era el pregón. Los historiadores pudieron transmitir la historia de un modo distinto que la épica. Y la poesía quedó como un formato que ya había brindado algo muy interesante históricamente, en términos históricos, porque había permitido rescatar conocimientos y visiones y muchas otras cosas, pero a su vez no había mucho más que hacer. Entonces la poesía siguió adelante con ese formato versificado para la gente a la que le gustara mucho. Pasó a tener más que ver con los gustos personales que con ciertas necesidades sociales. Y sucedió algo que sucede en distintas disciplinas, que es lo que se llama automatización. Es decir, ya no genera sorpresa, ya uno sabe que cuando uno tiene un verso que termina con razón, el siguiente va a terminar con corazón. Yo puedo decir, aquella hermosa mañana me asomé a la, y todos ya se dieron cuenta. Y entonces desperté a mí, y todos se dieron cuenta. Como todas las, y otra vez, entonces era ventana, hermana y semana, o sea, no hay duda. Eso, además de automatizarse, de dejar de generar sorpresa, también genera como cierta infantilización. De hecho, los textos infantiles funcionan muy bien así. Pero hubo siglos de búsqueda, ya a nivel académico, de los poetas, de bueno, ¿qué hacemos con la poesía que está yendo para atrás, está siendo ganado por otros por otros formatos, y nos estamos quedando como un grupo de personas que somos conservadoras, que hacemos esto que encima los demás lo ven como infantil.
Y hubo diferentes propuestas. La propuesta en castellano más conocida, diría yo, es el modernismo, que hizo el uso de nombres propios. Entonces ya no era rimar razón con corazón, sino poner cosas como muy específicas de la naturaleza. Entonces a lo mejor hablar del latón para que rime con Ramón. Y la verdad es que el poema podía funcionar igual sin Ramón y sin latón y sin Japón. Pero lo mandaban a final de verso como para que funcionara. Para dar un ejemplo claro de donde sí funciona y donde sí está muy bien aplicado, las canciones infantiles. Mariana Walsh, Manuelita. ¿Por qué Manuelita vivía en Pehuajó? Porque un día se marchó. Porque si se hubiera marchado una noche, hubiera vivido en Bariloche. ¿Y por qué la pintaron con barniz? Porque la tintorería estaba en París. Es cierto que podría haber estado en Berlín o en Madrid y también hubiera sido con barniz, ¿no? Pero lo cierto es que si la hubiera mandado a otro lado, hubiera sido diferente el verso, porque lo determinaba la búsqueda de la rima y el uso de nombres propios y de palabras específicas como especies, ¿sí? Donde a lo mejor había un verbo que terminaba con algo y había que hablar de un perro. Bueno, ese perro terminaba siendo un galgo porque era necesario para la rima, pero lo que había para decir a lo mejor no necesitaba que fuera un galgo. De hecho, hay veces que entraba por la negación. ¿Sí? Quiero contarte algo, vi un perro que no es un galgo. La verdad es que no era una necesidad del poema. Quien dio la mejor propuesta de ruptura aceptada durante un siglo que se está cumpliendo este año ha sido el surrealismo, que entre muchas otras cosas lo que habló es de una esencia en el uso del lenguaje, de una búsqueda del lenguaje que vaya más allá del sentido, más allá de la transmisión, y parecen haberse dado cuenta de algo que todos sabemos, pero nadie le ha encontrado la solución. Y es que el idioma, cuando se trata de transmitir subjetividades, el idioma es un talle más chico que la subjetividad. Tenemos que desgarrar el idioma, ¿sí? Para decirlo claramente, yo recién acabo de tener un problema con la transmisión en YouTube. A mí me parece un error, un horror. Ahora, más temprano tuve un problema con el monitor. También me parece un horror. Y me enteré que una persona a quien conozco y a quien quiero, bueno, tuvo un problema y ahora está reponiéndose. También me parece un horror. Y en mi trabajo, viendo una traducción, había una persona que decía que las gotas de agua subían, se evaporaban en vapor de agua para formar nubes de agua que se forman. Y yo decía, y con 5 palabras terminadas en mente en una oración, también me parece un horror. Ahora, yo digo un horror y pareciera que la palabra horror, que es el punto máximo, pareciera que me da lo mismo, es decir, que me genera esa misma impresión extrema una oración con 3 adverbios terminados en mente y que en Manaus estén pidiendo oxígeno al extranjero para poder salvar a la gente de coronavirus y claramente no me da lo mismo. Pero cuando yo hablo con la gente me pongo en el punto máximo del horror de lo que estoy hablando. El punto máximo del horror de una traducción es que esté mal escrita. El punto máximo del horror de quien quiera hacer una transmisión es no poder hacerlo. Y el punto máximo del horror frente a la vida y la muerte es no poder esquivar la muerte ni brindar soluciones. Pero lo voy a decir igual. Podré decir, esto es un horror, con esto me quiero matar, esto no lo puedo creer, pero todos están en el mismo nivel. Entonces, esas diferencias, lamentablemente, hay mucha gente que no las termina notando. Hay gente que dice, yo toqué un pobre en 1968 y parece que cree que por eso entiende lo que es la pobreza.
y déjenme decirles, yo nací en 1968, o sea, la verdad es que ha pasado un tiempo, pasaron 28 años tengo creo. O sea, pasó realmente tiempo como para entender eso. O la verdad es que yo me voy a dormir con hambre miles de días en mi vida, porque como tengo tanto sobrepeso, yo todo el tiempo estoy haciendo dieta y entonces hay veces en que creo estar haciendo dieta, pero yo no sé lo que es el hambre, o sí sé lo que es el hambre, pero yo no puedo compararme con el hambre de una persona que tiene hambre, frío, no le puede dar de comer a sus hijos, no tiene ninguna salida y no es que tiene hambre porque ha decidido tratar de resolver un problema de sobrepeso. Entonces, para todo esto es necesario otra mirada que pueda ir a la médula de la situación. Y esto se hace fuera de la conversación. Porque en la conversación yo voy a seguir diciendo es un horror. Y raramente alguien me venga a decir, cuando yo digo que es un horror, que la camisa que me compré el mes pasado todavía no me entra, cuando yo estuve pasando hambre todo el mes. Es difícil que alguien me diga, para vos es un horror eso y la pandemia de coronavirus, que porque no lo estoy desmereciendo. Funciona, pero puede haber gente a la que le parezca que sí, que yo lo estoy igualando y que no veo los matices. Ahora, en un poema no voy a decir es un horror. En un texto narrativo tampoco, porque cuando hablo de la mirada poética nueva, porque empecé hablando de la mirada poética tradicional, la nueva es, también llega a veces a la conversación y también llega a otras artes y también llega a distintos modos de comunicación que a veces incluso es visual. Entonces, la simbolización, la poesía, la mirada tradicional de la poesía, la de la rima, también la simbolización ayudó a la simbolización, porque a veces había que rimar con una palabra que no era, pero que diera esa idea, ¿sí? Entonces fue ampliando, fue desgarrando el lenguaje, pero de un modo un poquito menos sofisticado, para decirlo de algún modo. Pero a partir del surrealismo, de la ruptura, del vacío de sentido, pero de darle un tono que tenga que ver con la subjetividad. Entonces no hacía falta decir eh, tengo ganas de llorar todas las noches, sino que a lo mejor era lágrima, estrella, negrura, cerrazón. Y con esas palabras solas uno ya está dando esa idea y no está comunicando un concepto, está comunicando un estado de ánimo. Y disculpen que yo me vaya siempre a los estados de ánimo como bajos, pero son los que me parece son más claros, son por los que más se han dado. Yo no sé si tuve euforia alguna vez en mi vida. Me parece que no, que yo no conozco la euforia. Entonces, esto también sucede con la euforia, pero bueno, yo no sería la palabra más indicada para hablarlo desde ese lugar. Entonces ahí es donde ya empezamos a ver que hay un uso distinto del lenguaje y en los textos que yo les di se ve claramente, hay un poema de Olga Orozco sobre la muerte de su gata. Muchas veces hemos escuchado se murió mi gato. Uy, qué tremendo. Bueno, a mí me gustaría, si alguien tiene algún comentario, algo como para introducir y también cortar un poco mi voz y que no se vuelva muy monótono. Algo que tenga para decir breve, no más de un minuto, digamos, y en todo caso pueden ser dos o tres personas, sobre alguna impresión que les haya dado el poema 13 de Cantos a Berenice de Olga Orozco, para que después sigamos hablando de esto. ¿Les parece? Estela. Bueno, sí, todavía no tenemos, nadie está queriendo participar, pero bueno, estamos calentando motores. Si alguien, acá Poco. dice Enrique que no sabía que era su gata. Eh,
Y Cata Maire dice de qué poemas hablan. Bueno, no recibió los poemas, sí. Alejandra Díaz no recibió los textos. Bueno, nosotros mandamos los textos. Hay 3 poemas, uno de ellos es un poema de Olga Orozco. Las personas que no los recibieron, de todas maneras, les pedimos que nos lo recuerden, que nos manden un mensajito y se los vamos a mandar. Pero bueno. Bueno, Sebastián, si no hay preguntas, por ahí las preguntas hay, acá está, a ver. Dice Catamaire que los conoce, la entrevista que le hicieron a Olga Orozco y ella cuenta de su gata, de los poemas a Berenice, ¿no? Sí, sí. Bueno, no sé si alguien tiene ganas de leer el poema, a lo mejor está bien, o si quieren que lo lea yo. A lo mejor para cambiar la voz y el tono, sería bueno si alguien tiene ¿Alguien lo quiere leer? Yo no lo tengo a mano para leerlo, pero si alguien lo quiere leer, yo si me dicen específicamente de cuál, lo busco en internet y lo leo. Lo tiene Juani Rojas a mano, ahí lo está mostrando con el libro. Bueno, a ver, Juani Rojas. ¿Lo leo yo? Nos organizamos, le damos la voz a Juani Rojas. A ver, Juani. Bueno, yo no sabía que era su gata, Berenice, pero ahora veo que sí, porque me llamaba la atención ciertos versos, ¿no? Pensando en una persona. Se descolgó el silencio, sus atroces membranas desplegadas como las de un murciélago anterior al diluvio, su canto como el cuervo de la negación. Tu boca ya no acierta su alimento, se te desencajaron las mandíbulas, igual que las mitades de una cápsula inepta para encerrar la almendra del destino. Tu lengua es el Sahara retraído en penumbra. Tus ojos no interrogan las vanas ecuaciones de cosas y de rostros. Dejaron de copiar con lentejuelas amarillas los fugaces modelos de este mundo. Son apenas 2 pozos de opalina hasta el fin donde se ahoga el tiempo. Tu cuerpo es una rígida armadura sin nadie, sin más peso que la luz que lo borra y lo amortaja en lágrimas. Tus uñas desasidas de la inacible salvación recorren desgarradoramente el reverso impensable, el cordaje de un éxodo infinito en su acorde final. Tu piel es una mancha de carbón sofocado que atraviesa la estera de los días. Tu muerte fue tan solo un pequeño rumor de mata que se arranca y después ya no estabas. Te desertó la tarde. Te arrojó como escoria a la otra orilla, debajo de una mesa innominada, muda, extrañamente impenetrable. Allí, junto a los desamparados desperdicios, los torpes inventarios de una casa que rueda hacia el poniente, que oscila, que se cae, que se convierte en nube. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Juani Rojas. Juani. Bueno, claramente ahí lo que está mostrando es esa sensación sobre la muerte de la gata de un modo muy, muy claro, muy detallado, muy subjetivo, y donde ya uno entiende cuál es el horror. Si no es el horror, por lo menos será la tristeza, que se puede sentir y verlo como diferente de otros tipos de tristezas o de horrores que a lo mejor se pueden decir igual cuando alguien está hablando, pero cómo se encuentran esas palabras, cómo se va hacia lo subjetivo, cómo se encuentra un modo de transmitir lo que se está diciendo sin necesidad, o mejor dicho, justamente esquivando las palabras comunes que no llevan a esa a esa captación, ¿sí? Entonces ahí es donde está esa mirada poética que no se quedó en estoy triste, perdí a mi gata, no sé qué hacer, me siento vacía, ¿sí? Lo está instalando, nos está llevando a un punto donde, si nosotros vamos frase por frase, la verdad es que hay frases que pueden resultar obvias
y frases que pueden resultar incomprensibles desde un punto de vista subjetivo, es decir, conceptual. O sea, tu cuerpo es una rígida armadura sin nadie. Bueno, es un modo muy, muy certero de nombrar un cuerpo muerto. Un cuerpo donde no hay nadie y que además está rígido. O sea, podemos decir que es obvio, pero encontró el modo de expresarlo. Y eso no es poca cosa. Eso no es poca cosa porque si no se hubiera quedado en... Chicos, estoy mal, se murió mi gata, hoy no me voy a reunir con ustedes. ¿Sí? Entonces, la mirada poética lo que permite es trabajar con el lenguaje desde ese otro lugar, pero que rescata lo mismo que todos sabemos, pero nos permite particularizar, diferenciar y profundizar. Y esa profundización muchas veces tiene que ver con lo subjetivo de quien lo lee, con la capacidad que tenga para simbolizar, el esfuerzo de comprensión que esté exigiéndole el texto, más allá del esfuerzo de comprensión propio. Y se va todo esto de lo que es el lenguaje coloquial y permite entrar en otra capa. Pero ahí el lenguaje ya está desgarrado. Ya está desgarrado porque alguien es como ponerse una camisa chica, digamos. Entonces, con el lenguaje desgarrado, bueno, entra y se puede decir. ¿Por qué esto tiene algún tipo de importancia fuera de la experiencia de la lectura del poema? Bueno, para esto yo hablé un poquito de la diferencia entre irse a dormir con hambre por estar haciendo dieta y la diferencia de irse a dormir con hambre porque no hay otra cosa. La diferencia entre creer que alguien tocó un pobre que ya sabe lo que es la pobreza y ser pobre. Y el conocimiento de los matices a partir de lo que está uno captando en palabras, ya sea porque lo lee o porque lo conversa con alguien con esa mirada poética. Y acá podemos ir al cuento Matar a un niño de Stig Dagerman, que es un cuento que menciona de un modo muy crudo lo que sucede cuando hay un accidente de tránsito y un chico se muere. Lo cuenta un segundo antes, unos minutos antes, unos minutos después, cuenta lo que estaban esperando esos padres, lo que estaba esperando el chico, cuál era su quiero, digamos, escénico, la persona que lo atropella, ¿sí? Y esto nosotros muchas veces leemos, bueno, accidente de tránsito, 3 muertos, uy, se murieron 3. Ya está. Ahora, cuando se particulariza y se muestra, y se lo muestra realmente con una subjetividad y una claridad y una humanidad adecuada, bueno, ya no vemos igual la muerte de un chico porque lo atropelló un coche, ni la muerte de nadie. La próxima vez que escuchemos que alguien se murió en un accidente de tránsito, lo más probable es que ya nos empiece a repercutir de otro modo y que empecemos a manejar de otro modo y que crucemos la calle de otro modo y que nos acerquemos de otro modo a quien ha vivido esa desgracia, porque dejó de ser un título, una conversación de esas que a lo mejor hay alguien que lo comenta y otro dice no me cuentes esto que me amargo. Y la verdad es que el no me cuentes esto que me amargo, puede ser que haya alguien a quien le repercuta tanto que se pone mal y se queda como en silencio en un costado unos minutos hasta que se repone. Y también puede ser alguien que está bailando y que sigue bailando como si no se lo hubieran dicho. Entonces, eso ya son cuestiones que son subjetivas que no se pueden manejar desde otro lado. Pero el cuento de Stig Dagerman tiene un punto muy distintivo, y es que es un cuento escrito a pedido por una organización dedicada a la prevención vial.
Entonces era un cuento que tenía que ser escrito desde una perspectiva institucional. Y Stig Dagerman lo que hizo fue pasar por encima de esa perspectiva institucional. Ya no era, señores suecos, manejen mejor, ¿sí? Pónganse el cinturón de seguridad, agarren a los chicos antes de cruzar la calle. No, todo eso está en lo no dicho, pero en lo entendido del texto. Y ese texto es un texto que 50 años después, 60 años después, yo creo que es un cuento, creo que es del 48, o sea, 70 años después. En otro lugar del mundo, traducido a otro idioma, es efectivo como un cuento y no está acoplado a esa perspectiva institucional para la cual se entiende que fue escrito. Entonces fue efectivo, ayudó a trabajar con con la prevención de accidentes de tránsito, y es una de las grandes piezas de la narrativa sueca, breve. Cuando estamos trabajando dentro de el lenguaje poético y fuera del poema, estamos hablando un poco de estas cosas, ¿sí? Y hay veces en que esto sirve para manipular. Hay veces que esto queda en manos de alguien que no está buscando enriquecer la visión de la comunidad, ¿sí? Hay veces en que incluso yo lamento decirles que la mirada poética no hace que el amor deje de ser ciego. O sea, igual podemos pasarla muy mal si justamente nos enamoramos de alguien que sea manipulador. Pero digamos, hay veces en que, como hemos visto en muchos casos, se usa para conseguir que alguna gente se ponga en contra de sus iguales, que pierda de vista cuáles son sus intereses. Y ahí es donde entramos a pensar un poco en qué sucede con el poder. Yo creo que probablemente muchos de ustedes sepan o recuerden, el año pasado se dio un premio de poesía muy importante en España, alguien que escribía frases de autoayuda con moralina, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo, la idea no es hablar de esta persona ni mucho menos, pero dice: porque hay días que tu mejor opción es irte a dormir. Durmiendo las cosas no pesan, no duelen, no cansan, dormir repara. Esto fue considerado a nivel internacional por una editorial como un premio de poesía anual. Importante. ¿Y qué hay ahí? O sea, ¿cómo un editor de poesía, después de Olga Orozco, de Alejandra Pizarnik, de Borges, de Machado, de León Felipe, de Miguel Hernández, si nos vamos a España, de Pessoa, ¿cómo puede ser que esa gente entienda que la poesía va por ahí? ¿Realmente entiende que va por ahí? Podemos darnos un momento de parar a pensar si realmente el problema es que nosotros estamos como muy exigentes, o que somos muy elitistas, o que somos muy conservadores, o que al poder le viene un poco mejor que la gente se conecte con esto y no que se conecte con un canto a Berenice, o no que se conecte con matar a un niño. Porque si se conecta desde ahí, deja de ver la muerte del mismo modo que antes, deja de ver con otros textos el hambre, la violencia, la miseria, el ir en contra de sus propios intereses y necesidades, ¿sí? O sea, quizás haya una búsqueda. Yo no tengo la respuesta, yo no digo que lo sea,
esto es parte de una de esas preguntas abiertas que se me ocurren a mí. Se llama Rafael Cavaliere o Cavalieri. Ahí está la pregunta, están preguntando cómo se llamaba el poeta. No importa tanto él. Acá, porque cada uno escribe lo que quiere y como puede. Acá el problema es que desde el poder se dijo, muchachos, escribir buena poesía premiable para difundir en todos los países de la lengua castellana es escribir esto. Ahí está el problema. Después, no hay ninguna obligación de escribir bien. No hay obligación ni siquiera de escribir. Cada uno escribirá lo que pueda y como quiera. El tema es por qué viene alguien con poder a señalar y decir, es eso. Yo no tengo la respuesta de por qué. Ahora, también tengo la respuesta de que hay todo un movimiento actual en el cual se está buscando que el vecino sea un adversario, que haya individualismo, que se vea a los extranjeros como peligrosos, que se vea a los ancianos como desechos, que se vea a los enfermos como causas perdidas sobre las cuales no hay nada que hacer, que se vea al sistema de salud como un gasto, que se vea a las vacunas como una instalación de chips. Y son cosas que es difícil que calen en alguien que tenga la mirada poética más afinada. Es difícil, porque cuando a mí me vienen a decir que un chico pobre que está recogiendo cartones, lo que pasa es que no se esforzó lo suficiente y que por eso merece esto, porque cada uno tiene lo que tiene que tener y el tiempo acomoda las cosas y existe la justicia más tarde o más temprano, así que en todo caso, mira Maradona. Y Maradona es uno en millones. O sea, yo no voy a negar la existencia de los Maradona, pero hay muchos millones de personas que tienen unas infancias miserables y que no pueden salir adelante porque no tienen los recursos, que no estamos hablando de los recursos interiores propios, estamos hablando de otro tipo de recursos, porque así como en la Edad Media la gente no tenía acceso a la escritura, vamos más acá, en el siglo XIX, no tenían acceso porque no tenían dinero, porque tenían que trabajar en el campo desde chicos, y entonces cualquier tipo de arte era elitista, porque había que tener el tiempo, el dinero, o sea, para hacer música había que poder comprarse un piano. Simplemente eso, comprarse un piano, tener el tiempo, tener el dinero y poder pagar, digamos, a quien le enseñe. O sea, ¿qué músico de clase baja hubo? Algunos que otros, sin duda, pero son minoría. Si nos vamos más atrás, cuando ni siquiera estaba la escolarización, bueno, eran analfabetos. Y morían analfabetos y no tenían la oportunidad de ir a la escuela. O sea, para ir a la escuela había que ser noble, cura o militar. No había otro, ni siquiera siendo mujer. Podía ser una mujer noble, podía ser la esposa de un militar. Era analfabeta. Entonces, ¿cómo puede ser que hoy haya una búsqueda tan encendida de que creamos que las cosas dependen de los méritos y que eso cale? Bueno, porque si nos anulan o nos atenúan la mirada poética, este tipo de cosas van a poder transitar mejor.
yo voy a poder creer que mi vecino que es alcohólico porque es un desastre. Y uno puede decir, no, bueno, pero es un veterano de Malvinas. No, pero él es un desastre. Hay veteranos de Malvinas que no son alcohólicos. En cambio, el que tiene la mirada poética se detiene un poco más, empieza a ver cuál es el trasfondo que hay ahí y no se queda con aquello que viene en el título. Entonces, ahí hay un punto que yo creo que es importante para tener en cuenta. ¿Por qué la mirada poética trasciende al poema? ¿Por qué funciona fuera del poema? ¿Y por qué al funcionar fuera del poema tiene una incidencia social importante? ¿Sí? Yo diría ahora que hagamos un pequeño cortecito. 5 minutos. Sebastián, lo habíamos anunciado, unos minutos, los amigos están escribiendo cosas hermosas, la verdad es que no te podía cortar para leer los mensajes que nos están dejando, pero podemos, a nuestro regreso de estos 3 o 4 minutitos, que pueden ir a ensillar el mate nuevamente, retomamos y podemos leer algunos de los conceptos que los amigos están escribiendo en el chat, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, no hace falta, mejor dicho, no se desconecten. No. Simplemente si quieren apagar la cámara y el micrófono unos minutos y seguimos. Sí, ¿Sí? 3 o 4 minutitos. Gracias. Gracias a todos.